Por el año 1890, las estaciones de energía empezaron a existir, pero en el caso de Estados Unidos, varias zonas trabajaban a distintas frecuencias. Por ejemplo, las cataratas del Niágara generaban su frecuencia a 25 ciclos, esto es 25 Hz. California trabajaba con 50 Hz y Filadelfia estaba utilizando potencia con 2 fases. Por esta razón, un gran número de organizaciones fueron establecidas para estandarizar la industria del motor. Aquí en pantalla vemos las más conocidas. Tenemos la NEMA, que son las siglas de National Electrical Manufacturers Association. También tenemos la IEEE, que es otra agencia que fue establecida para hacer estándares eléctricos. Y también prácticas recomendadas para la industria del motor. Tenemos la IEC, que son las siglas de la Comisión Internacional Electrotécnica, que es la organización responsable para los estándares de motores en la Comunión Europea. Este estándar IEC difiere un poco con el estándar NEMA. Cuando nosotros hablemos de motores europeos, nos vamos a referir a ellos como motores de norma IEC. En motores que son construidos en la industria americana, nos referimos a ellos como motores NEMA. Tenemos también otra organización que son los laboratorios UL, que es una organización independiente de pruebas para establecer estándares para motores y para otros equipos eléctricos. Tenemos la NFPA, que son las siglas del National Fire Protection Association. Esta NFPA patrocina lo que es el NEC, que es el Código Eléctrico Nacional para Estados Unidos. Y en muchos países se han basado en el Código Eléctrico americano para realizar sus propias normas. Todas estas agencias que se muestran aquí en pantalla asisten para la selección apropiada y para la aplicación correcta de los motores. Los estándares establecen sus definiciones, establecen dimensiones, pruebas, desempeño, datos de aplicación y sobre todo su seguridad. Los datos de placa podemos definir que es un requerimiento básico en el Código Eléctrico Nacional. Todos los motores de inducción por norma deben de tener 8 ítems específicos. Estos 8 ítems son el voltaje nominal, corriente nominal, frecuencia nominal, número de fases, velocidad nominal de carga, temperatura nominal, régimen de trabajo, potencia y el código de rotor bloqueado. NEC estandariza de que deben de tener estos 8 elementos. Pero cuando nosotros vemos un motor, encontramos otra información que es de mucha utilidad para el instalador o para el comprador. Aquí en esta diapositiva podemos encontrar la carcasa del motor, podemos encontrar el tipo que es este motor, también vemos la clase de aislamiento con la que está construido, los rodamientos, el bobinado, también qué materiales está construido, el devanado del estator. También encontramos el factor de servicio, sus número de rodamientos, su índice de eficiencia y su diagrama de conexiones. Tenemos diagrama de conexiones para alto voltaje y para bajo voltaje. Vamos a continuación a explicar cada uno de los ítems más comunes que vamos a encontrar en una placa de un motor, para que así sepamos cómo identificar y qué significa cada uno de los datos que aparecen. Empezamos con lo que es la clase de aislamiento. La clase de aislamiento es una medida de la resistencia que tienen los componentes aislantes de un motor a la degradación causada por calor. Las 4 grandes clasificaciones del aislamiento aplicables a los motores son en el orden de menor a mayor capacidad. La clase 0, la clase A, clase B y este cuadro que aparece en pantalla. ¿Qué quiere decir este cuadro que aparece en pantalla? ¿Cuál era el tipo de aislamiento que tenía el motor del ejemplo? A medida de que la letra del abecedario vaya creciendo, su capacidad máxima de temperatura de trabajo es mayor. Y en esta diapositiva encontramos la clase F y la clase H. Como podemos ver en esta tabla, cada material con el que está construido el aislamiento del motor está especificado y resumido en cada una de estas letras. Aquí te dice de que la clase A en sus construcciones está basada en algodón, seda, papel, etc. Y también esmalte. Pero de esta tabla que tenemos acá, la que es de mayor interés técnico para nosotros es esta columna de acá, que es la temperatura máxima de trabajo de este motor. Las capacidades de temperatura de estas clases están separadas entre sí por incrementos de 25. Si yo le resto
la temperatura de una clase menos la otra, el resultado va a ser 25 grados centígrados de diferencia. La capacidad de temperatura que aparece en esta columna se define como la máxima temperatura de operación del aislamiento, que resultará en una vida de 20.000 horas. Cuando hablemos de temperatura ambiente, ¿qué es el concepto de temperatura ambiente? La temperatura ambiente es la temperatura del aire que rodea al motor, o la temperatura de la sal en las proximidades del motor. Este es el punto inicial de la temperatura que toma el motor completo cuando está apagado y enfriado. Cuando hablemos de incremento de temperatura, vamos a referirnos a que es el cambio en la temperatura de los componentes eléctricos críticos en el motor cuando éste se encuentra operando a plena carga. Por ejemplo, si tengo un motor instalado en una sala con una temperatura ambiente de unos 38 grados y lo ponemos a trabajar y este motor trabaja de forma continua a plena carga, la temperatura del devanado aumentará de los 38 grados hasta un valor más alto. La diferencia entre el valor alto de temperatura es la temperatura final menos la temperatura inicial, que es lo que eran los 38 grados de la temperatura ambiente. A esta diferencia es a lo que llamamos incremento de temperatura del motor. Tenemos otro concepto que es el margen para punto caliente. Dado que algunos puntos van a estar más calientes que otros, se considerará un margen sobre la temperatura media para estimar la temperatura en el punto más caliente. En el proceso de fabricación de los motores se usan diversos componentes aislantes. Lo más obvio son las capas de esmalte en el alambre. El devanado, este alambre de cobre, tiene un baño especial de esmalte. Si yo agarro un multímetro sobre la superficie de este alambre, de este conductor que está esmaltado, no tiene continuidad porque este esmalte es aislante. También en esta fotografía tenemos otros componentes menos conocidos del sistema del aislamiento, que son el revestimiento que se aplica sobre las juntas, sobre los conductores, están conectados también el alambre del devanado, y los cordones con que se atan los extremos de la espira del motor. Otros componentes son los forros, que se ven en esta fotografía como color blanco. Son los forros de las ranuras que se utilizan en los laminados del estator para proteger los alambres contra el rozamiento. Asimismo, se utilizan varillas que retienen el alambre dentro de las ranuras del estator, que vemos como el núcleo está ranurado. Dependiendo del voltaje o dependiendo del tipo de conexión que trabaja este motor, también depende de su velocidad y otros factores constructivos, se le asigna un número de ranura. Y las bobinas de este motor también depende de todo lo anterior dicho. Entonces aquí en esta imagen podemos apreciar la ranura del estator. Se puede apreciar también el esmalte del devanado. Aquí vemos en esta imagen cómo se aplica un papel aislante, que puede ser también otro tipo de material aislante, entre las vueltas. Estas vueltas están separadas por este papel aislante. Vemos cómo está amarrado el cordón para sujetar el bobinado. Ya cuando están totalmente, las ranuras están ocupadas por un cable de cobre. Y aquí vemos también que en esta fotografía este es el paso previo al barnizado. El barnizado es un componente muy importante en la fabricación, ya que el barnizado baña completamente el ensamble antes de meterlo al horno, y el baño de barniz sirve para formar un sello en todas las ranuras y también en todas, vamos a llamarle pues los rasguños que pudo haber sufrido el alambre durante el proceso de bobinado. El barniz asimismo aglutina el devanado completo en una masa sólida para evitar que la vibración y el rozamiento, cuando es sometido a altas fuerzas magnéticas que existen en el motor, me lleguen a dañar la máquina. Que vemos cómo se ha amarrado al extremo final de los bobinados para crear una mayor resistencia mecánica. Otro concepto que es clave para entender el sistema de aislamiento es que una cadena es solo tan fuerte como el eslabón más débil. La clasificación de un sistema de aislamiento se basa en la capacidad térmica del componente de clase más baja usada en el sistema. Por ejemplo, si suponemos de que se utiliza para las ranuras material de clase B, pero para aislar las bobinas se utiliza componentes de clase F y H, el sistema debe considerarse como el menor,
que en este caso sería clase B, el que fue utilizado para las ranuras. Decimos de que este motor tiene un aislamiento clase B. Este es el aislamiento que vamos a tener en cuenta cuando el motor funciona a plena carga. Estos clases tienen también un cierto margen de incremento de temperatura. El valor de incremento de la temperatura es siempre sumado a la temperatura ambiente. Ok, por ejemplo, si tenemos una temperatura ambiente de trabajo de 40 y sabemos que el motor va a alcanzar 55 grados más de la temperatura ambiente, o sea 55 grados arriba de la temperatura ambiente, esto significa que 55 más 40 es igual a 95, y agregamos estos 95 grados, otros 10 grados para la diferencia del punto caliente con la temperatura de la máquina. Entonces 95 más 10 es igual a 105. ¿A qué corresponde en esta tabla? Estos 105 corresponden a una clase de aislamiento A. Ahora, ¿por qué existen diferentes clases de aislamiento en los motores? Pues se dispone de una capacidad térmica variada para usarse en los siguientes casos. Por ejemplo, el caso en que tengamos temperatura ambiente superiores a la normal. En caso donde tengamos incrementos de temperatura mayor a la normal debido a la sobrecarga y la capacidad extra que puede usarse para prolongar la vida útil y hacerlo más tolerante al recalentamiento causado por altos y bajos voltajes. Hoy muy común en día encontrarse con los motores y máquinas eléctricas de gran tamaño que son clase F, que corresponde a una temperatura máxima de 155 grados. Hay una regla de dedo, también conocida como regla práctica, que nos dice que por el aumento de cada 10 grados de esta temperatura, nuestro motor se reduce a la mitad en la vida útil. Pero también tenemos la contraparte de esta regla, que por cada 10 grados que yo esté debajo de mi temperatura máxima de trabajo, yo le puedo agregar el doble por cada 10 grados que yo esté debajo de la temperatura máxima. Por ejemplo, si un motor está diseñado para una temperatura total de 110 grados centígrados y ha sido fabricado con un sistema de clase B, que es 130, si hago la diferencia 130 y 110, yo cuento con una capacidad térmica no usada de 20 grados. Este margen aumenta la vida esperada del motor de 20.000 horas hasta 8.000 horas de trabajo. Y de modo similar, si un motor no es cargado hasta su plena capacidad el incremento de temperatura es menor. Esto se reduce automáticamente a la temperatura total y prolonga la vida útil del motor. Por otra parte, la operación del motor en una temperatura ambiente inferior a 40 grados prolonga su vida útil. Entonces, con los ejemplos ya deberíamos de haber captado cuál es la importancia de los mecanismos de enfriamiento que tienen instalados los motores en la industria. Tenemos un parámetro muy crítico, que es la temperatura superficial del motor. La temperatura superficial del motor constituye un frecuente motivo de preocupación. Dicha temperatura superficial que encuentras en la carcasa nunca es mayor que la temperatura interna del motor. Sin embargo, dependiendo del diseño y de la refrigeración del motor, la temperatura superficial en los motores modernos puede ser lo suficientemente alta para hacerlos incómodos al tacto. Las temperaturas superficiales pueden alcanzar de 75 a 95 grados centígrados, pero estas temperaturas no indican necesariamente una sobrecarga o una falla en el motor. Más adelante, en los siguientes videos, vamos a hablar acerca de cómo monitorear la temperatura y crear intervalos de alarma para mantenimiento de este motor. La duración del aislamiento también se ve afectada por diversos factores, además de la temperatura y la humedad. Hay sustancias que afectan este aislamiento, sustancias químicas, el aceite, la vibración mecánica, el crecimiento de hongos, partículas abrasivas en el ambiente y el arranque frecuente son factores que reducen la duración del aislamiento en algunas aplicaciones. Si se define correctamente el ambiente operativo y las condiciones de carga del motor, pueden tomarse medidas adecuadas para proteger el devanado que permitirán alcanzar una duración razonable del motor, pese a las perturbaciones causadas por factores externos.